Vamos entonces a leer la palabra del Señor que está en el libro de Mateo, capítulo 26 y versículo 69. 26, 69. Ahí está. Y dice: Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: ¿Tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él llegó delante de todos diciendo: No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí: También este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él llegó otra vez con juramento: No conozco al hombre, lo juro. No lo conozco. Pues un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Amén? Entonces, quiero compartirte hoy esta palabra porque nosotros tenemos que entender algo. Pedro no era cualquier discípulo, no era cualquiera. Convengamos que los que estuvieron con el Señor estuvieron con Él durante 3 años. 3 años que fueron discipulados, enseñados directamente por Jesús. No solamente está el tema del privilegio de haber sido enseñado directamente por Jesús, sino que en realidad la enseñanza que Él le dio durante esos 3 años permitió que estos hombres pudiesen ser después los apóstoles que levantaron una iglesia que permanece hasta el día de hoy. O sea, no era cualquier enseñanza, no es que ellos fueran gente que no tuviesen idea de lo que estaba pasando, no era gente que en ese momento no entendiera realmente cuál era la profundidad de lo que ellos estaban pasando. ¿Me van a entender? Entonces, porque muchas veces tendemos a creer que Pedro falla porque Pedro como que no entiende, y no es eso. Pedro, él fue enseñado directamente por el Señor, así como los otros 12. Pero así como los otros 12, también hubo otro que incluso lo traicionó. Y incluso después se suicidó. O sea, dentro de los 12, a pesar de haber sido enseñados directamente por el Señor, hubo algunos que igualmente fallaron. ¿Vamos a entender? Entonces, no quiere decir que porque tú tengas el mejor maestro, el mejor pastor, el mejor líder, eso no te hace que tú seas una persona que no esté propensa a caer en algún momento. ¿Me sigue? Porque algunos que estuvieron con el mejor maestro, igual cometieron errores, igual se cayeron. ¿No? ¿Entender? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pedro tenía mucho valor y de hecho él amaba al Señor. Recordemos que Pedro, cuando el Señor, él dijo de que iba a ser llevado en definitiva para poder ser incluso sacrificado, él les daba a entender que era necesario que estas cosas pasaran, y Pedro que dijo: Señor, donde tú vayas, yo iré contigo. Donde tú vayas, yo iré contigo. Entonces Pedro tenía toda la disposición de estar donde el Señor estuviese. Pero sin embargo, también Pedro en un momento le dice al Señor, llevándolo aparte: Señor, no es bueno que tú hables estas cosas, no es bueno que tú digas que te vas a torturar y que vas a morir. Tú debieses más bien tratar de zafar de todo esto. Y el Señor le dijo: apártate de ti, Satanás. Entonces, ¿sabes qué? No es que Pedro fuese el demonio, sino que estaba siendo usado en ese momento por las tinieblas. ¿Para qué? Para poder turbar al mismo Señor. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? El ser cristiano no nos hace gente imperturbable, no nos hace gente
que no nos equivoquemos. También nos equivocamos. El Papa dice que es infalible, pero eso no es cierto, ¿cierto? No hay ninguno en la tierra que sea infalible, sino que todos somos falibles y todos en algún momento caemos. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? Que Pedro, a pesar de que llevaba todo este tiempo con el Señor y de decirle, Señor, aunque realmente venga lo que venga, yo voy a estar ahí contigo. Y el Señor dijo, Pedro, de cierto te digo, que antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Entonces, cuando nosotros vemos esto, vemos que el Señor conocía también lo que iba a pasar. No que para el Señor sea un misterio tu vida, no que tú puedas engañar al Señor o que tú puedas pretender que Él no pueda saber lo que va a pasar contigo. El Señor nos conoce tanto que incluso Él conoce anticipadamente que nos vamos a equivocar. Conoce incluso anticipadamente que nosotros tenemos errores. No nos ama por ser perfectos. El Señor no te ama por ser perfecto, sino que el Señor te ama simplemente porque Él decidió amarte, aun cuando nosotros no tuviésemos nada que ofrecerle, pero sin embargo Él decidió amarnos simplemente porque Él es amor. ¿Así? Entonces, el Señor sabía que Pedro le iba a fallar, pero aún así Él amaba. Aún así Él sabía que sobre esa roca edificaría su iglesia. Porque cuando el Señor le entrega estas palabras a Pedro, se las entrega antes de la negación. O sea, incluso sabiendo que Pedro le iba a negar, el Señor estaba diciendo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, el Señor no estaba confiando en Pedro por ser infalible. El Señor estaba confiando en Pedro porque a pesar de los errores, sabía que Pedro iba a continuar. Sabía que Pedro iba a seguir adelante. Que a pesar de sus errores, sabía que Pedro, él iba a seguir adelante con la misión que le entregó. Entonces, ¿sabe qué? El Señor sabe que tú puedes cometer errores, pero el Señor, sin embargo, también sabe que si tú te esperas a Él, tú puedes llegar al propósito que Él puso en tu vida. Porque se amén a eso. Le digo algo, Pedro, él comete errores, por supuesto que sí. Y de hecho, después de que el Señor es aprendido, una de las primeras cosas que Pedro hace es tomar la espada. Porque estando con el Señor, él se siente valiente. Fíjese que la actitud de Pedro cambia cuando está con el Señor a cuando está sin Él. Cuando está con el Señor, él se siente que él puede hacer todo lo que el Señor diga. Él siente que puede enfrentar a quien sea. Cuando está con el Señor, él se siente imbatible, tanto que él es capaz de tomar una espada, cortarle el cabello a alguien, hacer lo que sea, porque él se siente poderoso estando con el Señor. El problema es que después el Señor fue apresado. Y cuando el Señor fue apresado, él ya no estaba al lado del Señor, sino que él lo siguió, lo miró de lejos. ¿Me sigue? Entonces, muchas veces el cristiano tiende a apartarse del Señor y a mirarlo de lejos, pensando que mirándolo de lejos sigue estando igual con el Señor. Porque Pedro seguía amando al Señor. Pedro seguía aún en su corazón creyendo en el que estaba ahí adelante, pero sin embargo, a pesar de eso, lo miraba de lejos. ¿Me sigue? Entonces, uno de los errores de Pedro, ¿cuál fue? Creer que él podía seguir siendo fiel aunque lo mirara de lejos. ¿Me sigue? Entonces, ¿saben lo que pasa? Muchas veces el cristiano tiende a apartarse creyendo que aunque esté de lejos, él aún puede seguir siendo el mismo que era cuando estaba al lado del Señor. Pero no es así. Porque cuando uno está lejos, entonces uno ya no puede mirar al Señor de la misma forma que lo hacía cuando estaba junto a Él. ¿Me sigue? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el cristiano tiende a alejarse, lo que le pasa es que también tiende a dormirse, espiritualmente se duerme. Entonces, estando en esa condición, le cuesta realmente entender qué es lo que espiritualmente está sucediendo en su vida. Y de a poco su vida empieza a cambiar. ¿Me sigue? Entonces, Pedro está lejos, pero sin embargo, aunque esté lejos, él quiere saber qué es lo que está pasando con el Señor. Él quiere saber qué es lo que está ocurriendo.
Estoy de lejos, pero yo sigo siendo aquel que caminaba con el Señor. ¿Vamos a entender? Pero el problema es que aunque él estaba en un momento siendo incluso arrogante, diciendo yo iré donde tú me digas, yo enfrentaré quien sea, pero sin embargo ahora esa arrogancia había cambiado, porque ahora ¿dónde estaba? Estaba escondido, mirando a lo lejos. Ojalá que nadie supiera quién era él. Ojalá que nadie supiera quién era ese que estaba entre medio de la multitud. ¿Se ha fijado que realmente cuando hay gente que se aleja, ¿qué es lo primero que hace? Empieza como a ocultar quién es. Porque dice, ¿tú crees en el Señor? No, sí, yo creo. Mi familia va a la iglesia de repente, pero no, yo soy como primo, no estoy como elegido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que inmediatamente algo empieza a cambiar en el corazón y ya no es el mismo. Y entonces sus palabras ya no son las mismas. Su forma de creer ya no es la misma. Y cuando él empieza a dormir, lo que empieza a ocurrir, que lo que está a su alrededor cambia de forma que ya no es aquel que era sacerdote, sino que ahora es aquel que solamente es un proveedor. ¿Vamos a entender? Entonces, un hombre proveedor es valioso, pero un hombre que es sacerdote de su familia es aún más. ¿Vamos a entender? Una de las cosas que no me gusta al día del papá es que yo solamente puedo tomar café, ustedes comen qué. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Pedro está lejos del Señor, pero resulta que cuando él está lejos, la gente empieza a identificarlo, porque algo en él es distinto. ¿Te has fijado que cuando tú eres cristiano, ni por mucho que tú de repente estés medio alejado, la gente te identifica? La gente ve en ti algo diferente. Entonces, de repente la gente habla contigo y te dice, tú tienes algo diferente. Y el que está alejado sabe de qué es lo diferente que tiene, pero sin embargo trata de negarlo frente a los demás. Entonces la gente dice, tú tienes algo diferente. Sí, simpático, sí. Y no es eso, sino que la gente identifica el espíritu que hay en ti. La gente identifica lo que el Señor hizo en tu vida. Entonces, la gente cuando estaba allí alrededor de Pedro, lo primero que hicieron fue decirle, oye, este es uno de los que andaba con el Señor. Este es uno de los que andaba con Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Pedro dice, no, si yo ni lo conozco, no sé quién es. Y entonces empieza la sucesión de errores de Pedro. Porque Pedro sabe realmente que él es un discípulo. Pero en ese momento ya no es el valiente que enfrentaba a cualquiera, sino que ahora él intenta estar escondido. ¿Para qué? Para no correr la misma suerte que su maestro. Entonces ahora él quiere conocerlo. No, si yo ni sé quién es, no tengo idea. Entonces ahí empiezan los errores de Pedro. Porque Pedro niega a aquel que lo llamó, niega a aquel que lo ministró, niega a aquel que lo tomó como discípulo. Ya no niega. No, si yo ni lo conozco. Pero resulta que después otra mujer viene y le dice, no, si tú realmente eres de los que andaba con el Nazareno. Y él dice, no, te juro que no, yo jamás he estado con él. Y entonces su nivel de negación ahora aumenta. Porque ahora no es solamente el hecho que él diga no conocerlo, sino que ahora él jura no conocerlo. Entonces cuando ocurre esto, que Pedro acaba de decir, te juro que no sé quién es el hombre. Y muchas veces el cristiano también hace estas cosas. Cuando se aleja, a veces quiere usar estas mismas palabras para poder decir, no, si alguna vez fui cristiano, pero ya no, eso es mi pasado. ¿No? Entonces, ¿qué nos ocurre? Pedro, en la noche, él tiene frío, y ¿qué hace Pedro? Se va a calentar.
Y cuando está con ellos, ocurre la tercera parte que aquí no menciona Mateo. Que le dice, oye, tú si realmente eres de los que andaba con el Nazareno, porque tú incluso hasta hablas como él. Y él dice, y él hace algo que es tremendo, aparte de lo que ella había hecho, porque él ahora incluso empieza a hablar como ellos, para demostrarles que él no es un seguidor de Jesús. Entonces, usted dirá, pero ¿qué tiene de malo que hable como ellos? Cuando uno toma la identidad de aquellos que están afuera en el mundo, en realidad uno pierde la identidad de aquel que te llamó. Entonces, no solamente le sirve cambiar el lenguaje, sino que tú empiezas a perder tu identidad. Entonces Pedro comete otro error más, porque él empieza no solamente ahora a negar, sino que él ahora decide dejar su identidad atrás, para poder en definitiva convencernos de que él no es un seguidor de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pedro lo que hace en definitiva es acercarse con la gente incorrecta y calentarse con el calor incorrecto. ¿Sí? Porque nosotros a veces cometemos el error de acercarnos a la gente incorrecta. Y acercándonos a la gente incorrecta, lo que ocurre es que nosotros empezamos a hablar como esa gente, empezamos a actuar como esa gente y empezamos a olvidar lo que realmente somos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque nosotros debemos entender que cuando nosotros estamos cerca de la gente correcta y cerca del calor correcto, nosotros hablaremos de forma correcta y estaremos en el fuego o en el calor correcto, que es el fuego del Espíritu Santo. Precisamente. En cambio, el calor incorrecto lo que va a provocar es que tú también te enfríes. ¿Por qué? Porque el calor incorrecto no va a ser capaz de avivar la llama que el Señor quiere que estés viviendo en tu vida. El calor incorrecto lo que va a hacer es que tú, más que estar realmente calentito, lo que ocurra contigo es que vas a estar cada día más enfriándote. Porque el cristiano no se va a calentar con cualquier calor, no se va a calentar con cualquier fuego, sino que el cristiano debe y tiene que calentarse con el fuego del Espíritu Santo en su vida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pedro se acerca a la gente incorrecta y se acerca al fuego incorrecto. ¿Se acuerdan lo que pasó con los hijos de Aarón? ¿Qué pasó con ellos? Murieron. ¿Y por qué murieron? Porque ellos llevaban un fuego incorrecto. Un fuego incorrecto. ¿Sabes qué? Ellos cuando ellos quisieron entrar al templo del Señor y llevando un fuego externo, ¿sabía usted que el fuego que estaba en el templo, en ese tiempo, no el templo, digamos, lo que era la tienda, ese lugar digamos, de lo que ellos tenían como el templo, pero que era hecho de solamente piedra? En ese lugar, el fuego que allí estaba era un fuego tabernáculo, por eso estaba buscando la palabra, gracias. El fuego que allí estaba no era un fuego encendido por hombres, sino que era un fuego encendido por el Señor. Ese era un fuego que estaba ahí en ese lugar porque el Señor lo puso. Entonces, el fuego que ahí había era un fuego que era puro, un fuego eterno, un fuego que realmente estaba puesto allí mismo por el Señor. Pero sin embargo, los hijos de Aarón, lo que ellos quisieron fue llevar un fuego desde afuera, y el Señor dijo: este es un fuego extraño, esto no es lo que a mí me agrada, porque este no es el fuego correcto. Y el Señor lo que hizo fue matar a los dos hijos de Aarón, que eran sacerdotes de Dios. Los hijos de Aarón no eran desconocidos en el tabernáculo, los hijos de Aarón no eran gente extraña, sino que lo que ellos eran sacerdotes. Pero el problema es que ellos, como sacerdotes, llevaron fuego extraño dentro del tabernáculo. Entonces, al Señor no le agrada el fuego extraño, sino que al Señor le agrada que nosotros tengamos el fuego correcto. Amén. ¿Cuál es el fuego correcto? El fuego del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dios, de alguna u otra manera, siempre está atrayéndote para que tú puedas entender de que tú debes estar detrás del fuego correcto. Amén. De que tú debes estar detrás del fuego correcto. Tú no debes ser de aquellos que están mirando de lejos.
sino de aquellos que están ahí cerca, que están con Él. Te digo algo, el que mira de lejos, lo que hace es no estar comprometido con el Señor, pero más sin embargo que está ahí a su lado, está comprometido con lo que el Señor está haciendo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Y saben qué? En este tiempo lo que el Señor está buscando precisamente es que nosotros como iglesia estemos comprometidos con lo que Él quiere hacer con nosotros. Pero ¿saben? Cuando el gallo cantó la tercera, cuando Pedro negó la tercera vez y el gallo cantó, no fue simplemente el tema de recordarlo, sino que la Biblia lo que dice es que él, saliendo fuera, lloró amargamente. O sea, ¿por qué Pedro llora amargamente? Él llora amargamente porque recuerda las palabras del Señor y él se da cuenta de que lo decepcionó. Se da cuenta que le falló. Entonces, el llorar de Pedro tiene algo mucho más que simplemente recordar unas palabras, sino que tiene que ver con lo que él siente en su corazón, de lo que él siente que está pasando dentro de él. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Pedro en ese momento dice, le fallé. ¿Y le falló a quién? Al que estuvo discipulándolo más de 3 años. Aquel que le dio la confianza de decirle, tú eres Pedro, y sobre ti voy a levantar mi iglesia, sobre ti. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él llora amargamente porque entiende que le falló el Señor. ¿Sabe qué? ¿Cuántos aquí han sentido alguna vez que le fallaron al Señor? Yo creo que todos en algún momento hemos sentido eso, que le fallamos al Señor. Porque dentro de todo, ni por mucho que uno siempre quiere hacer todo bien, en algún momento mete la pata. Y cuando uno mete la pata, ¿qué es lo que pasa? Se siente podrido, ¿cierto? Y uno, incluso una vez hasta llora amargamente porque uno dice, le fallé al Señor. ¿Cierto? ¿Le ha pasado una vez? Sentir que hasta lloraste porque dijiste, no, me fallé al Señor. Y como que en ese momento sientes que ya, después de eso, ya ni siquiera dan ganas de levantar la cabeza y mirar al Señor porque dice, no, después de esto ya, el Señor definitivamente no me quiere ver. Ya, definitivamente después de esto ya estoy triste. Pero ¿saben qué? El Señor, aunque sabía que Pedro le había fallado, aún así Él lo restauró. Porque, ¿sabes? Lo que está en el corazón de Dios, de Jesús, lo que está en el corazón del Señor, no es condenar a Pedro, sino que Pedro pueda ser restablecido para que cumpla el propósito que Él tiene. Entonces, ¿saben lo que realmente nosotros podemos leer, incluso en el Antiguo Testamento? Que muchas veces Dios despertó el espíritu de algunos hombres. ¿Saben por qué despertó su espíritu? No despertó su conciencia, no despertó en definitiva su carne, despertó su espíritu. ¿Saben por qué lo hace? Lo hace porque Él sabe que ese es el camino para que Él se levante y Él pueda hacer aquello para lo cual fue puesto en este lugar. ¿Saben qué? Dios te dio un propósito. Amén. ¿Machito solamente? Dios te dio un propósito. Amén. Dios te dio un propósito. Y ese propósito se va a cumplir cuando tú te des cuenta que no puedes estar mirando desde lejos. Cuando tú te des cuenta que no puedes ser de aquellos que miran la televisión solamente y diciendo total, mirando de aquí es suficiente. No, lo que tú tienes que entender que lo que Dios quiere en este tiempo es que tú seas de aquellos que se comprometen. ¿Para qué? Para que el fuego de Dios lo avivemos todo. Para que el fuego de Dios esté ardiendo en nosotros y nosotros podamos llevar a piedra viva de victoria en victoria. Que dejemos de ser una iglesia de siempre lo mismo si pasemos a ser una iglesia de los que estamos rescatando mucho de los que hoy día se están perdiendo. Dios no nos llamó a este lugar para que nos miremos siempre la cara, sino que Dios nos llamó a este lugar para que nosotros fuésemos pescadores de hombres. Así como un día le dijo a Pedro, así como un día le dijo a otros de sus discípulos que ellos iban a pescar a las aguas. Ahí le dijo, yo los estoy llamando para que ustedes sean pescadores de hombres. ¿Saben para
se levantó la tumba al tercer día. El Señor fue llevado, incluso también ahí, después de 40 días, fue llevado en una nube y se fue. Pero ¿saben qué? Pedro se quedó en la tierra. Él se quedó. ¿Y saben lo que él hizo? Junto a los demás discípulos, levantaban una iglesia que hasta el día de hoy prevalece. No lo digo que sean ellos en su condición de hombres solamente. Obviamente que lo hicieron con el Espíritu Santo que estaba morando en ellos, con el fuego del Espíritu Santo que estaba en ellos. Lo que te estoy diciendo es, el Señor tiene un propósito en tu vida, el Señor tiene un llamado en tu vida. No lo desperdicies. No lo desperdicies. ¿Sabes qué? Nosotros muchas veces pasamos y dejamos pasar el tiempo y pasar el tiempo y pasar el tiempo, y sin embargo no nos damos cuenta de que estamos perdiendo algo valioso que el Señor puso en nosotros. ¿Sabes qué? No estamos aquí para perder el tiempo, sino que estamos aquí para poder ganar en el Señor lo que Él nos prometió. Entonces no podemos estar aquí esperando que el tiempo pase. Un día te vas a despertar y vas a decir, tengo 30, tengo 40, tengo 50, tengo 60. ¿Qué he hecho? ¿Realmente he cumplido el propósito por el cual fui llamado? ¿O sigo esperando a que un día pase algo como un ángel que venga al cielo y me hable? ¿O no me doy cuenta que realmente el Señor tiene un propósito conmigo y estoy dejando que el tiempo pase y no logro hacer nada? Despierta. Sí, la tiene. Despierta. Despierta. Es el tiempo de tomar aquello que el Señor tiene para nosotros. Despierta. No podemos seguir mirando desde lejos. No podemos seguir negando lo que el Señor quiere hacer en nosotros. No podemos seguir diciendo no lo conozco. No podemos seguir jurando que en realidad no lo conocemos, sino que en realidad lo que debemos hacer es entender que nosotros y Él somos uno. Y si Él nos llamó, entonces nosotros debemos cumplir el propósito para el cual nosotros fuimos llamados. ¿Me sigue? Hoy nosotros debemos entender que algo diferente debe ocurrir aquí en Piedra Viva. Algo diferente debe ocurrir aquí en Piedra Viva. Ya debemos dejar nosotros de ser los mismos de siempre. No podemos hacer lo mismo de siempre esperando obtener resultados diferentes. No va a ocurrir. Debemos hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. ¿Me sigue? Debemos hacer las cosas de forma correcta. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos se van a levantar por eso? ¿Cuántos se van a levantar para poder hacer las cosas diferentes y lograr cosas realmente en el Señor? ¿Tú dices amén? Amén. Es necesario avanzar. Es necesario avanzar. Y lo vamos a hacer con los que quieren. Porque a los demás nos van a ir el Señor. A los demás nos van a ir el Señor. Amén. Entonces, los que quieren estar deben dar un paso de compromiso, decir, yo voy a estar. Yo voy a estar. Decir, ponte tiempo. Pedro lloró amargamente cuando entendió que le había fallado al Señor. Lloró amargamente. ¿Pero sabe lo que ocurrió después? El Señor esperó que ellos estuviesen pescando. Y él llegó caminando a la orilla de la playa, hizo un fuego y empezó ahí a asar los peces. Y ellos que estaban pescando adentro se dieron cuenta que era el Señor cuando ellos nuevamente volvieron a pescar como antes lo hicieron, cuando estaban con el Señor. ¿Saben la diferencia entre pescar por el Señor y sin el Señor? Cuando ellos pescaban por el Señor, las redes casi se rompían por la cantidad de peces que había ahí. Pero cuando ellos salían sin el Señor, no pescaban nada. Cuando ellos ese día salieron, nuevamente sus redes se llenaron. Ellos entendieron que el que estaba afuera, ese que estaba en la calle, ese era el Señor. ¿Saben lo que hizo Pedro? Pedro se sacó lo que tenía encima y se tiró
al agua. No esperó hasta llegar hasta ahí. No esperó, porque dijo, yo quiero estar. No esperó a que los demás se decidieran. Él dijo, yo lo voy a hacer primero. Él no esperó a que los demás decidieran ir a donde está el Señor, sino que dijo, yo lo voy a hacer, porque yo necesito estar ahí. No tenemos que esperar que el que está al lado de nosotros decida moverse, sino que soy yo el que debo hacerlo. Él vio al Señor a lo lejos y dijo, yo necesito estar con Él, porque yo le fallé. Yo necesito estar ahí, porque yo le fallé. Porque Él me entregó tantas palabras, me enseñó tanto, me dijo todo lo que yo iba a hacer, pero sin embargo, a pesar de eso, yo le fallé. Yo necesito estar ahí. Yo necesito llegar ahí donde está el Señor. Se arrojó al agua, nadó como pudo, llegó donde estaba el Señor y se puso delante de Él. ¿Sabe cuál es el tema? Pedro no pudo hablar. Él sabía que tenía que estar ahí, pero no podía hablar. Porque él sabía desde el fondo de su corazón lo que había pasado. Pero sin embargo, el Señor le habló y le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Sabes la profundidad de esas palabras? Pedro, ¿me amas? Piensa que el Señor te está diciendo en cada hora, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes. Pedro sabía en su interior que le había fallado, le había negado, había hecho cosas de las cuales se avergonzaba. Entonces cuando el Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas? Él le está diciendo, Señor, tú sabes que te amo, pero yo sé también que te fallé. Yo sé también que hice lo que no debí. Y le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas? En una segunda oportunidad. Y él vuelve a decir, Señor, tú sabes que te amo, tú lo sabes. Y él nuevamente insiste en la tercera vez, Pedro, ¿me amas? Señor, tú conoces todas las cosas. Tú conoces todas las cosas. Sabes, yo no puedo saber lo que hay en tu corazón. Yo no puedo saber si tú le has fallado al Señor. Pero Él sí lo sabe. Él sí lo sabe. ¿Y saben qué? Este es el tiempo donde nosotros debemos entender que Él está saliendo a nuestro llamado, a nuestro encuentro. Y Él te está diciendo, ven, aquí ven, acércate a mí, aquí está el fuego. Acércate a mí, aquí está el fuego. Porque yo quiero realmente que podamos llegar a cumplir el propósito por el cual yo te llamé. Yo no te llamé para que fueras un perdedor. Yo no te llamé para que tú fueras alguien que se avergonzara de sí mismo. Yo te llamé para que tú fueras un vencedor. Yo te llamé para que tú fueras alguien que alcanzara victoria. Yo te llamé para que tú fueras alguien que realmente entendiese que tiene un llamado potente en su vida. Yo te llamé para que tú fueras un pescador de hombres. Yo te llamé para que tú conquistaras. Yo te llamé para que tú fueras una generación poderosa en mis manos. El Señor nos llamó para que nosotros fuéramos una generación poderosa en la tierra. Para que fuéramos una generación poderosa en la tierra. ¿Sabes tú lo que pasa aquí? ¿Entienden algo? Que el Señor le está diciendo, ¿me amas? Dice, sí, Señor, porque a pesar de que yo te pueda fallar, yo te amo. Yo te amo. Estoy dispuesto a un cambio. Estoy dispuesto a un cambio. Estoy dispuesto a hacer algo diferente conmigo. Estoy dispuesto a hacer algo diferente conmigo. Quizá el tiempo hasta que ha demostrado que no he sido capaz de hacer lo que tú querías de mí.
Pero ¿sabes qué? El Señor ya no está para jugarte. El Señor está aquí para decirte que Él va a transformar tu interior. Que Él va a transformar tu interior. ¿Por qué? Porque Él va a hacer de ti en este lugar una luz que alumbrará. Porque cuando la gente vuelva a pasar por esta esquina, Él ya no dirá, hay un balcón, sino que lo que dirá es, hay un lugar donde la gente es transformada. Hay un lugar donde la gente es transformada. Hay un lugar donde la gloria de Dios se manifiesta cada vez que se reúnen. Hay un lugar donde la gloria de Dios se manifiesta cada vez que ellos se reúnen. Porque ¿sabe qué? Hay una palabra del Señor que dijo que en este lugar iba a haber gente que iba a adorar al Señor, y cuando lo adoraran, lo que iba a pasar es que unos que pasaban por afuera iban a ser impactados